Cuando uno mira el capítulo completo, uno se encuentra con distintos destinatarios. Por ejemplo, podemos encontrarnos allá en los versículos del 1 al 6 con ricos, ¿cierto? Pero también encontramos a obreros. Entonces alguno podría pensar que esa palabra podría ser tomada para hablar de un obrero común y corriente que no es de la iglesia. Sin embargo, hemos hecho suficiente insistencia en toda la exposición de estos 3 años que la carta de Santiago está dedicada a la iglesia. Entonces sería incongruente aplicársela a un obrero secular e incrédulo. Además, por ejemplo, dice en versículo 1: escuchen ustedes los ricos. Les va a hablar, ¿se acuerdan?, de una palabra directa de advertencia, de amenaza contra los materialistas y déspotas. Fue ese el título de la predicación en ese momento. Son palabras de destrucción, de juicio. ¿Qué caracterizaba a estos ricos? Riquezas podridas, ropas que se estaban desintegrando porque se las estaban comiendo a las polillas, oro y plata acumuladas que se estaban oxidando, montones de riquezas en un lado. Hermanos, ustedes y yo sabemos que las personas materialistas cuidan mucho las cosas materiales, de tal manera que es casi impensable ver a un rico que no cuide su ropa y deja que la polilla se la coma, o que un rico deje que se le oxide el oro. Santiago está hablando en términos espirituales. ¿Se acuerdan? Santiago está diciéndoles: por más cosas que ustedes acumulen, por más que ustedes se aferren a las cosas materiales, ropa, riqueza, dinero, influencia, por más que quieran crecer en estos bienes terrenales, superfluos, llenos de vanagloria de la vida, todo eso delante de Dios se está pudriendo. Y poco a poco llegará el momento en el que será visto el juicio de Dios. Versículo 4, entonces dice: ustedes ricos, que están distraídos, acumulando y acumulando, escuchen, pongan atención a que hay obreros, jornaleros o trabajadores que les han servido a ustedes por una paga y ustedes no les han pagado. Sepan que si ustedes no los escucharon a ellos, yo sí los escucho, pero les doy la oportunidad de que les presten atención. Ahí vemos, hermanos, esa misericordia del Señor siempre tan especial. Estos ricos, ¿se acuerdan? Seguramente eran parte de la iglesia de Santiago o eran congregantes frecuentes, pero con su vida y su práctica demostraban que no amaban a sus hermanos y por lo tanto no podían ser reconocidos como hermanos cristianos. Por eso Santiago no les dice hermanos. En todo el libro Santiago les dijo hermanos a los hermanos, pero a los ricos nunca les dijo hermanos. No porque, hermanos, la pobreza sea sinónimo de humildad, ni la riqueza sea sinónimo de impiedad, sino que en esta iglesia estaba pasando que los ricos estaban explotando a la gente, aprovechándose los hermanos de la iglesia, y como son cristianos no pueden exigir. Como son cristianos, sé por qué me reclaman, ¿no? Que es cristiano. Como son cristianos, entonces negaban el pago a tiempo. Versículo 5, entonces el Señor les había dicho: ustedes se están engordando. Se están engordando. Está hablando en términos metafóricos, porque cuando tenemos un animal, pensemos en un cerdo, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? Lo mejor que uno puede hacer con un animal que uno luego va a comérselo es que se engorde. Entonces Santiago está diciendo: todo lo que ustedes están acumulando en realidad es que se están engordando para la matanza. Acumulen, sigan acumulando, más terrible será su caída. Entre más se llenen de cosas, más ruidosa será su caída. Cuando se les desbarate ese reino, más ruido harán. Y todas las naciones verán que hay un Dios que es vengador, el Señor de los ejércitos.
Versículo 6, han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Entonces vemos, pareciera que hubieran tres personajes: ricos, trabajadores y el justo. Pero si entendemos que le está hablando a la iglesia, esos trabajadores son justos. De todas maneras, recordemos algo, hermanos. Versículo 6, si a nosotros como cristianos la gente se aprovecha, nos explota, no nos paga como nos deberían pagarnos, tampoco eso nos da a nosotros derecho a clamarles destrucción a ellos, a estarnos quejándonos. Versículo 9, no se quejen unos de otros. Versículo 7, más bien esperen, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Pero es que es injusto. Todo lo que yo he hecho, trabajé como si eso fuera mío y no me pagan. Hay un Dios de los ejércitos que vengará y destruirá las obras de esos avaros déspotas. Pero eso no nos da autoridad para nosotros vengarnos con nuestras propias manos. Un cristiano no actúa así. Cuando se aprovechan de nuestro trabajo, no debemos quejarnos, reclamar. Debemos poner la otra mejilla y esperar en el Señor. Tan fácil, ¿cierto? Tan bonito que suena, pero eso le cuesta mucho a muchos cristianos. No son capaces realmente de ceder a sus derechos, sino que reclaman sus derechos. Versículo 6, pero condenaron y mataron al justo. ¿A Cristo? A Cristo lo condenaron. Ustedes y yo sabemos que ese juicio fue totalmente ilegal, no fue justo, y el Señor en ningún momento apeló. Él podía haber hecho de pronto como hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Apeló al César. Cristo no, Cristo todo fue en silencio, como una oveja llevada al matadero, como dice Romanos, Hechos, Isaías. A él lo condenaron. A ustedes y a mí también nos pueden condenar. A él lo mataron y él no ofreció resistencia. Un hermano pastor del siglo pasado fue asesinado por los nazis, Dietrich Bonhoeffer. Este hombre joven con un futuro brillante fue encarcelado por predicar la palabra y decir que Hitler no es la esperanza. Hitler no era la esperanza para Alemania, ni la verdad, ni el Salvador, ni nada, sino solo Cristo. Entonces, hermanos, esa y otras razones más lo llevan a la horca. Varios años después, cuando ya fue asesinado Bonhoeffer, un médico que miró el día ese cuando él estaba muriendo, él dijo: antes de ir a subir los escalones a ese día, yo lo vi arrodillado en la celda, orando tranquilamente. Lo vi caminar hacia allá con una tranquilidad que yo nunca en mis años de trabajo como médico nunca había visto. Y murió y fue ahorcado ahí. No opuso resistencia, hermanos. Y usted sí opone resistencia cuando no lo saludan bien, cuando le hacen algo, cuando hay un favor que le hicieron no a su manera. Y usted sí pone resistencia. Siempre no resisten las cosas, sino que están reclamando y quejándose. Eso es una muestra, o si no es falta de conversión, de una inmadurez ridícula. No opone resistencia al justo. Esperar en el Señor. ¿Fue injusto? Claro. Es más, cuando Bonhoeffer fue ejecutado, ese mismo año, los aliados vencieron a los nazis. Si el juicio hubiera esperado otro poquito, quizá hubiera sido libre con toda la gente que salió libre ese año. Pero murió precisamente en los días que Hitler se suicidó.
Injusto, humanamente, sí, pero no puso resistencia porque es justo. Él, como hombre de Dios, por poner un ejemplo. Versículo 7, por lo tanto tengamos paciencia hasta la venida del Señor. La venida del Señor es una certeza, es algo real. Él va a venir. Y ese día, cuando Él regrese, como nos enseña Tesalonicenses, no va a ser un día, hermano, donde todo se va a convertir en algodón de azúcar y vamos a saltar en nubes blancas, vestidos de blanco todos. La gente mala cambiará de facciones y se volverá buena. No, la segunda venida del Señor será un día de fuego que consumirá a toda esta creación. Y ese fuego quemará las ropas que tanto apreciaron, las riquezas y la plata que tanto guardaron. Consumirá a los hijos por los cuales nunca quisieron buscar a Cristo. Consumirá las familias de aquellos que prefirieron las familias antes que Cristo. Consumirá todas las cosas de este mundo. Nosotros por ahora esperamos. Pero nuestra esperanza no es quedarnos sentados, hermanos. Nuestra esperanza no es vivir una vida de cristiano de cada 8 días sentarse en una silla. Nuestra vida de cristiana es como la del agricultor, versículo 7. El agricultor está sembrando la palabra, está practicando la palabra, está aguardando por la venida del Señor, está no poniendo resistencia a la injusticia, está no quejándose de los hermanos, está sirviendo a los hermanos, está esperando. Esa es la manera de esperar la segunda venida. Y el Señor es tan bueno, hermanos, que nuestra esperanza no solamente se refiere a la venida del Señor, sino también a frutos. ¿Se acuerdan lo que decía Timoteo cuando dice: ejercítate para la piedad, porque la piedad, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad tiene promesa para esta vida y para la venidera? Hay promesas para esta vida. Hay cosas que Dios ha prometido a los que lo aman, y en esta vida Dios se los va a dar, de acuerdo a su fidelidad y no de acuerdo a lo que usted y yo gritemos o exijamos, sino de acuerdo a la voluntad soberana de Él. Él es fiel y Él nos va a dar porque Él es fiel a sus promesas. Entonces no solamente nos va a cumplir el regreso, donde veremos el juicio de Dios y las injusticias que nos hicieron, la veremos, sino también mientras aguardamos el regreso, estamos trabajando y podemos comer del fruto. El fruto del servicio que le damos a Dios, podemos comer de Él. Del fruto de nuestro caminar con Cristo. Eso también tiene frutos de los cuales podemos arrancar y comer, así como aquellas espigas que los apóstoles comieron en el día de reposo. Estando en el reposo, estando aguardando en el Señor, podemos tener derecho a tomar de esos beneficios que Dios nos da ahora en este tiempo. Sin embargo, nuestro énfasis no está en esas cosas. Es una certeza de que las hay, porque Dios es bueno. Pero nuestro énfasis está en la segunda venida. No en los beneficios que podamos disfrutar ahora, sino los que disfrutaremos en la eternidad. Versículo 8. De todas maneras, tenemos que mantenernos firmes, aguardando con paciencia la parusia, o sea, la segunda venida del Señor. ¿Qué dice ahí? Que ya está cerca, hermanos. Entonces, si la venida está cerca, versículo 9, ¿cómo es que el agricultor, en vez de estar trabajando, tomar el hacha, hacer el surco, ir por los frutos él mismo, qué hace sentado quejándose de los otros trabajadores? Un trabajador inútil, un trabajador que si no fuera por la gracia del Señor sería despedido por ser vago.
y problemático. Estamos trabajando, hermanos. Y mientras trabajamos no debemos quejarnos unos de otros. Versículo 9. Pero si alguno todavía se atreve a seguir haciéndolo, dice, va a ser juzgado. Entonces miren, hermanos, volvamos a mirarlo desde perspectiva. Están los ricos y están los justos. Estos justos eran pobres en la mayoría, estaban siendo explotados por los ricos, pero por ser explotados están viviendo injusticias. Entonces estaban ya reclamando y quejándose. Miren cómo la idea sigue siendo la misma. Ellos tenían el deber de esperar la venida del Señor, y estos ricos también. Si esos ricos no se arrepentían, la segunda venida del Señor sería fuego eterno para ellos, por falsos convertidos. Así como nosotros como agricultores trabajamos y vamos a comer del fruto de nuestra vida, como está escrito, el pan nuestro de cada día danoslo hoy. De la misma manera sepan que en esta vida los cristianos serán juzgados también. Lo leíamos en Corintios 11, ¿se acuerdan? Decía, si no somos castigados, somos condenados con el mundo. Pero siendo castigados por el Señor, no seremos condenados con el mundo. Entonces Dios, como Padre que es, en Hebreos 12 también lo enseña, Padre que disciplina a sus hijos, Él nos va a juzgar en esta vida. Así como tan rico es esperar y comer del fruto de las bendiciones de Dios en nuestro diario vivir, sepan que también comeremos del fruto de nuestras manos cuando somos también nosotros quejumbrosos e injustos. Seremos juzgados. Entonces no solamente tomaremos los frutos, también recibiremos juicio de Dios, pero es un juicio de disciplina. Romanos dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno recibirá conforme a sus obras ese día. Pero sepan que no solamente ese día, ahora lo estamos viendo también. Lo que usted da, eso recibe ahora también. No podemos irnos al extremo, hermanos. Entonces, como somos reformados, no hacemos énfasis en las cosas materiales y esperamos a la segunda venida y en el cielo recibiremos las cosas. No, Dios nos va a bendecir también a nosotros en esta vida. O porque seamos entonces reformados y vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. No, no solamente, también seremos juzgados en esta vida. Versículo 10. Ustedes se creen muy sufridos, sepan que no son los únicos. Miren a los profetas. Ellos hablaron en el nombre del Señor. Miren a Job. Él también. Miren versículo 17, a Elías. Miren todos los ejemplos que puso Santiago, ¿no? Puso el de las ropas comidas por la polilla, el óxido del metal acumulado. Puso el ejemplo del agricultor, del ejemplo de la res que se engorda, y ahora está poniendo el ejemplo de los profetas, de Job, ¿sí? Versículo 17, de Elías. Ejemplos bíblicos y también contemplativos. ¿Contemplativos a qué se refiere? A que son cosas que podemos ver. Recordemos, por ejemplo, ayer Job 37, 38, 39 y 40, cuando el Señor dirige la mirada de Job a los animales. Son cosas contemplativas, podemos verlas y aprender de las cosas creadas. Santiago tiene ese estilo, es característico de él. Entonces habla de un agricultor, se compara a un agricultor, habla de los trabajadores de la res engordada, en fin. Ejemplos bíblicos, ejemplos prácticos, y hay que practicarlo nosotros también. Los profetas hablaron en el nombre del Señor, versículo 11. Para nosotros ellos son un gran ejemplo y se nos erizan los vellos al recordar testimonios de santos hombres de Dios en la historia que dieron su vida por el Evangelio, y no sabemos que ellos eran iguales que nosotros. Mismo Job también, hermanos.
Pero el Señor es muy compasivo y misericordioso y le dio un final. Un final. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Vamos a tener un final. Vamos a ver nuestro final. ¿Final qué es? Los frutos del que estamos esperando comparados a la lluvia temprana y tardía. Tendremos un final porque Él es muy compasivo y misericordioso. Lo único es que ese final no es de acuerdo a lo que usted piensa que será el final. Ese final será algo que no nos imaginamos. Dice en Corintios, cosas que ojo no ha visto ni ha subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. 1 Corintios 2. Entonces, hermanos, el Señor cumple sus promesas, pero no de acuerdo a nuestros términos, sino a los de Él. Porque Él es muy compasivo y misericordioso, lo veremos. Entonces, en vez de quejarse, tomen como ejemplo a los profetas que siempre hablaron en el nombre del Señor, ¿sí? Y miran a Job. Job también recibió su propio final. Versículo 12. Tampoco anden jurando. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Hermanos míos. Entonces vemos que sí hay énfasis en esa palabra. Miren el 7. Por tanto, hermanos, versículo 10. Hermanos, versículo 12, hermanos, ¿sí? El 19, hermanos míos, en fin, todo el tiempo. Entonces, efectivamente, los ricos, quizás entre los ricos había un hermano que se arrepintiera antes del tiempo que iba a llegarle. Y los otros permanecieran en la fe firmes, aguardando la venida del Señor. Mientras tanto, ni nos quejemos, ni tampoco andemos jurando. Entonces hay algo que ocurre y no parece, entonces reaccionan en forma soberbia y hacen juramentos. Versículo 12 dice, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Si usted es cristiano, basta con que usted diga sí o diga no. Pero no anden jurando para que no sean condenados. Miren cómo hablan los mismos términos. Miren el 9. Para que no sean juzgados, decía el 9. Ahora versículo 12. Para que no sean condenados. O sea que ese juicio es el mismo. Está hablando lo mismo y es un juicio negativo de disciplina. El que anda quejándose de los hermanos recibirá juicio de condenación en esta vida. Así como Job vio su final en esta vida, aquellos que andan quejándose recibirán las consecuencias de su lengua en esta vida. Y versículo 2, también los que andan jurando, también. Santiago ha hecho mucho énfasis en la lengua, hermanos, y se manifiesta no solamente en quejas, sino también en andar con perjurios, jurar, prometer, nombrar a Dios cuando no se debe nombrar el nombre santo. Bueno, versículo 16, en vez de estar usando la lengua para hablar de los hermanos, use la lengua para confesarle su pecado a los hermanos. Hermoso, radical. ¿Solo le parece que su hermano peca? Antes de hablar del pecado del hermano, háblele del suyo al hermano. Si practicáramos eso, hermanos, habría menos quejas. A mí me parece que el hermano peca mucho. Debería yo hablar primero de mi pecado, contarlo, y después sí yo contar el del hermano. Porque es fácil jugar y señalar el pecado al otro, pero no que hablen y señalen el propio. Ahí sí nos duele y decimos, no es cierto. Confiésense unos a otros sus pecados. ¿Qué les está diciendo Santiago? Les está diciendo que tienen pecados a los hermanos. Confiésense sus pecados. No le está preguntando, ¿usted ha pecado? No. ¿Usted tiene pecados? Sí, pues todos sabemos que tenemos pecados, pero ¿cuál es el suyo? No sé. Pues todos tenemos pecados, pero si usted no sabe cuál es su pecado, entonces tiene, hermanos, una ceguera de orgullo tremenda. Impresionante. Dice, confiésense unos a otros sus pecados, oren unos por otros. Versículo 9, ¿qué decía?
no se quejen unos de otros. Versículo 16, oren unos por otros. ¿Ven? Entonces en la iglesia estaban hablando, quejándose de los hermanos entre ellos contra otro hermano. Uy, no, mira ese hermano tan injusto. No, mira ese hermano esa forma de ser. No, mira ese hermano que tiene riquezas. No, mira ese hermano que... En fin. Quejándose unos a otros, unos de otros. En vez de eso, versículo 16, oren unos por otros. Unos por otros. Eso es una iglesia. Pero solamente lo pueden vivir los hermanos. Versículo 7, versículo 10, versículo 12, está hablando de los hermanos. O sea, a un hermano puede lograr esto, mejor dicho. Pero a alguien que no es hermano, se le nota cuando no vive esto. A pesar de que se le ha dicho, la palabra le ha hablado, sigue igual. El Señor lo sacará a la luz para que pase lo que tenga que pasar, hermanos. Para que sea juzgado, como dice en el 9 y en el versículo 12, que sea condenado, juzgado. Va a pasar. Y lo veremos. Lo veremos. Así como Job vio su final, nosotros veremos el final de esos quejumbrosos, malos, injustos y perversos. Versículo 16 también insiste, oren unos por otros para que sean sanados. ¿Cuál es nuestra mayor enfermedad? Nuestra llaga podrida, el pecado. Entonces, en vez de usted estar descubriendo la llaga del otro, mire que tiene usted una también, una llaga. Todos la tenemos, hermanos. Si a nosotros nos duele cuando nos tocan esa llaga, ¿usted qué hace? Siempre hablando del pecado del otro. Pero si oramos unos por otros, ¿qué pasa? Seremos sanados. Y habla en plural. Es curioso que hable en plural porque el versículo 13 dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Versículo 14, o enfermo. Le está hablando a alguien que es enfermo. Pero en el versículo dice, está hablando de que todos son sanados. Porque quizás estemos todos saludables. Estemos quizás todos bien en lo físico, pero nuestra llaga podrida siempre está ahí, del pecado. Es una enfermedad, hermanos, que tenemos en este cuerpo corrupto. Tenemos que enfrentarla, pero con los hermanos. Orar unos por otros es una señal de humildad y de sencillez. Usted le gusta orar por otros, pero que no ore por su propio pecado, usted es arrogante y está pecando también. Versículo 16, la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Cuál justo? Versículo 6, han matado y condenado al justo. Ese justo. El justo del 16 es el justo del 6. La oración del que no pone resistencia es eficaz. La oración del hermano que no se queja es eficaz. La oración del hermano que toma como ejemplo a los profetas es eficaz. La oración del hermano que trabaja como un agricultor en la iglesia es eficaz. La oración del hermano que persevera como Job es eficaz. La oración del hermano que no tiene perjurio en su boca es eficaz. Ese es el justo. No es que va a la iglesia solamente, porque el rico iba a la iglesia, pero la oración de él no es eficaz, no es poderosa. Todo lo contrario, versículo 5 les dice, en vez de orar les dice, lloren a gritos, aúllen como hienas, por lo que va a venir contra ustedes. Versículo 13, alguno está afligido, algunos tienen buen ánimo, ore, cante alabanzas. Alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Entonces seguimos mirando, hermanos, que están los ricos, los perjuriosos, esos, ¿sí? Y tenemos en otro lado a los hermanos, que estaban siendo explotados, maltratados. Algunos de ellos se estaban dividiendo en dos tipos de hermanos: quejumbrosos, impacientes, perjuriosos, enfermos. Y había otro grupo
que eran los que estaban tomando como ejemplo de paciencia a los profetas, los que se estaban guardando. Versículo 13, quizás entre ellos había afligidos, entonces ellos oraban. Quizás entre ellos había gente muy alegre, estaban cantando alabanzas, ¿sí? Entre ese grupo también estaban los ancianos de la iglesia. Versículo 14 dice, para que oren por el enfermo y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Bueno, versículo 19 dice, si alguno de ustedes se extravía la verdad, entonces miramos, se está confirmando. ¿Cómo es que ese sector de los que son hermanos se estaba dividiendo casi en dos grupos? Uno que se estaban extraviando y otros que estaban ahí perseverando. ¿Cómo se extravía alguien de la verdad? En nuestra exposición del mes pasado vimos sobre el tema, pero también mirando el capítulo 5 lo vemos, quejumbrosos, impacientes, jueces perversos, perjuriosos, en fin, ellos estaban desviando precisamente por eso. Es que para desviarse del Señor no solamente es ausentarse de la iglesia. Ausentarse, es más, les digo lo siguiente, en mi experiencia, en el ministerio, ausentarse de la iglesia es el último punto, es como la gota que rebosa, es como el último diagnóstico que se da, la última señal, porque antes habían habido muchas. Lo último que sucede es que se alejan de la iglesia. Pero no es lo único, hay gente que quizás sigue en la iglesia y su vida es la misma. Entonces no solamente extraviarse la verdad es dejar de ir a la iglesia, ese es el colmo, ya es el final. Pero se están extraviando de la iglesia si abandonan el caminar de un cristiano que tiene en mente la segunda venida del Señor, que jura por el Señor, pero solamente cuando es muy requerido, porque él respeta al Señor, que trabaja para el Señor como un agricultor firme y paciente. Ese. Bueno, ese hermano, versículo 20, trabajaría como agricultor también. ¿En qué sentido? En ir en búsqueda de la oveja que se está perdiendo. Uno de los trabajos del agricultor, de nosotros, es amonestar, exhortar, hablarle al que está dando pasos malvados. Bueno, versículo 13. La aflicción, hermanos, un ejemplo de aflicción está en el 14, la enfermedad, eso lo mirábamos. Versículo 15, el Señor sanará al enfermo, lo levantará. Y luego dice que la oración de fe, ¿no? La oración de fe sanará al enfermo. Si ha pecado, su pecado se le perdonará. En fin, ese tema también ya lo estudiamos. Decíamos que la oración de fe no es aquella que incluye aceite necesariamente, o la que hacen los pastores necesariamente, o un rezo como que te abro la puerta de mi corazón y es que en mi nombre libre la vida, amén. No, tampoco es eso. La oración de fe es la oración de los justos. Eso es lo que concluíamos ese día, versículo 16. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo tiene fe. Bueno, cuando el justo ora lo hace con fe. Versículo 13, si está afligido el justo, hace la oración de fe. Miren un paralelo interesante. El anciano va personalmente a donde está el hermano que esté enfermo o que esté agotado, ¿se acuerdan que también se decía eso? O cansado físicamente. Y en el versículo 19, el hermano, o sea, no solamente el anciano, va en búsqueda de la oveja que se está perdiendo. Miren, el paralelo es interesante porque eso destaca algo. En los procedimientos de disciplina eclesiástica y de ir tras el alma que se está extraviando, el primer responsable es el pastor, pero también es una disciplina que debe aplicar cada hermano. Versículo 19 lo dice: hermanos míos, todos. Así que todos podemos ir por aquella oveja perdida, empezando por el anciano, desde luego, pero no solamente el anciano. ¿Sí? Versículo 17.
Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Es la misma idea que está en el 11. Miren el 11. Consideramos dichosos a los que perseveraron. Versículo 17. Elías tenía debilidades. Si ustedes y yo no tuviéramos debilidades, ¿qué sentido tiene la perseverancia si todo es tan fácil? La perseverancia presupone debilidad. La perseverancia presupone aflicción. La perseverancia presupone pruebas. La perseverancia presupone pecados, tentaciones. Porque si no tuviéramos nada de eso, pues perseverar, hermanos, ni se diría perseverar. Porque todo está ahí fácil. En cambio, la perseverancia es algo que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio, que requiere constancia. Elías es un hombre común y corriente. El anciano de la iglesia es un hombre común y corriente. Usted es un hombre común y corriente. Los santos de la Biblia eran hombres común y corriente. Los reformadores eran hombres común y corriente. Los santos de la iglesia del siglo pasado eran hombres común y corriente. No nos distingue nada. No hay una generación que haya nacido con alas. No hay una generación que haya nacido con una aureola como enseñan los paganos. Todos iguales, hermanos. Así que si alguno se extravía de la verdad, se queja a los hermanos y es condenado también por perjurio, esa persona, hermanos, está mostrando que no perseveró a pesar de la debilidad. Porque la debilidad de él no es el único en el universo que tiene esa debilidad. Todos la tenemos. El hecho de que haya gente que lo haya logrado significa que sí se puede. El hecho de que haya habido gente que sí perseveró hasta el final se demuestra que sí se puede. Y también demuestra que si alguien se extravía es porque esa persona no era hija de Dios. Versículo 17, él oró con fervor para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Oró con fervor. ¿Qué es orar con fervor? Versículo 16, la oración del justo. ¿Qué es orar con fervor? Versículo 13, cuando el hermano es afligido. O sea que Elías oró como cuando ustedes y yo oramos. No fue una oración profética de un nivel que vamos a anhelar orar así como Elías. Señor, ¿cómo oraba Elías? Entonces declaramos que si mi palabra no va a llover, tenemos que usar la lengua y la palabra de nuestra boca porque tenemos poder en la lengua. No, hermanos, Elías no oró así. Hizo una oración con fervor, el mismo fervor que usted usa y que yo uso cuando estoy enfermo y oramos por alguien que está enfermo. Es el mismo fervor que usó Elías ese día. No hizo algo extravagante o extraordinario, porque era un hombre común y corriente. Bueno, versículo 18, volvió a orar, el cielo dio su lluvia, la tierra produjo sus frutos. ¿Por qué habla de eso? Porque habla de tierra y de frutos, porque es lo que ha venido hablando, versículo 7. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su fruto precioso y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Está hablando lo mismo. Elías oró por lluvia, nosotros también tenemos y queremos nuestras propias lluvias, ¿cierto que sí? Elías oró, Dios lo escuchó. El enfermo ora, el Señor lo levantará. Necesitamos lluvia, el Señor nos escuchará, porque somos sus hijos. Es una promesa hermosa, hermanos. ¿Pero por qué? Porque Elías era justo. Usted es justo, justificado por la sola fe, y hay frutos de eso. Bueno, entonces vuelva a orar y el cielo dará la lluvia y la tierra producirá los frutos. Entonces, hermanos, nos deja ver la unidad que existe en las Escrituras. ¿Qué tan directo siempre fue Santiago? ¿Y qué tan directo debemos ser nosotros, los pastores
estamos en esta generación. Pero también resalta el deber del cristiano, de los hermanos míos, a llevar una vida, hermanos, de sumisión a la voluntad de Dios, de tal manera que no ponemos resistencia, no maldecimos, no juramos, más bien oramos con fervor, el Señor nos escuchará. Tomemos como ejemplo a los profetas, hermanos. Mismo Job. El ejemplo de Job nos gusta más, ¿no? Claro, era rico, lo perdió todo y Dios lo enriqueció el doble. Yo quiero ser como Job. Pero nadie quiere ser como Jeremías, que murió en la miseria, solo y sin nada, sin familia. Cada uno recibirá al final, hermanos, que el Señor ha determinado, también teniendo en cuenta las obras que hemos sembrado y el trabajo que como agricultores hemos llevado a cabo. Si usted ha sembrado maleza y cizaña, usted va a cosechar espinas y cardos. Pero si hemos sembrado al Señor con nuestro sudor de nuestra frente, el servicio, lo mejor que hemos podido, a pesar de nuestra corrupción y maldad todavía, Él nos recompensará y nos va a enviar la lluvia cuando oremos.